la luz del valor que sobrepasa todo de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por lo cual he sufrido la pérdida de todas las cosas, y les voy a decir lo que pueden hacer con todo el antiguo pacto. Simplemente lo pueden colocar en el montón de basura. Ahora, él no está menospreciando la ley moral de Dios, él simplemente está viendo el antiguo pacto como medio de salvación. ¿Sabe usted lo que significa ser circuncidado al octavo día en referencia a la salvación? Nada. ¿Sabe usted lo que significa ser de la nación de Israel en referencia a la salvación? Nada. La salvación no es por ritual y no es por raza. ¿Sabe usted lo que significa estar en la tribu de Benjamín? Nada. La salvación no es por privilegio. ¿Sabe lo que significa ser hebreo de hebreos? Nada. La salvación no es por tradición. ¿Sabe lo que significa ser fariseo que guarda la ley? La salvación no es por observancia religiosa. ¿Sabe lo que significa ser un perseguidor celoso de la iglesia? Nada. No es por celo, no es por moralidad externa. Nada de eso es nada. Todo es escúbalon. Por cierto, esa es una palabra para referirse a excremento humano o cualquier excremento. Lo más vil, él dijo, vi todo eso y era basura, suciedad. Dice usted, ¿por qué eres tan rápido a tirar todo eso? Versículo 9, porque cuando vi a Cristo y fui hallado en él, no con una justicia mía derivada de la ley, sino una justicia que es mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Hombre, qué afirmación tan clara. Vi lo que siempre quise, justicia, pero estaba en Cristo y fue por fe, no en la ley, por obras. Y entonces eso es basura. ¿Es basura? Sí, el antiguo pacto tiene una gloria, regresa 2 Corintios 3. El antiguo pacto tiene una gloria, pero nada como la gloria del nuevo pacto. De hecho, observe el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, esto es el antiguo pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, cuando usted ve el antiguo pacto en comparación al nuevo pacto, es como si el antiguo pacto no tuviera gloria. Esa es su afirmación. Aquello que tenía gloria el antiguo pacto, cuando lo compara con el nuevo pacto, el cual tiene una gloria tan inmensa que parece no tener gloria, y usted lo ve y usted dice basura. Pablo dice, no se atrevan a aceptar algún tipo de religión judaica de la circuncisión esotérica, no se atrevan a buscar un ceremonialismo que corrompe la simplicidad que está en el Evangelio de Jesucristo. Hay tanta gloria en el nuevo pacto que el antiguo pacto parece como nada, nada. Dice usted, bueno, ¿acaso la ley moral de Dios todavía es importante? Claro que lo es, porque la ley moral de Dios todavía es la roca que tiene que quebrantar la espalda del pecador. Y tenemos que predicar esa ley y exaltar esa ley. Por cierto, la ley moral es repetida en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La ley civil es hecha a un lado. Ya no hay más Israel, los gentiles y los judíos son hechos uno. La ley ceremonial es hecha a un lado. Ya no hay más días de reposo, ni lunas nuevas, y festividades, y sistema sacrificial. El templo está destruido. No hay más sacrificios, no hay más días de reposo. Eso se acabó. Pero la ley moral es repetida y recitada y reiterada en el Nuevo Testamento. Y de nuevo reiterada y traída al rostro del pecador para mostrarle su pecado. Pero el antiguo pacto, si fuera por sí mismo, sería absolutamente inútil. Inclusive el reflejo virtuoso de la santidad de Dios es inútil para salvar. El nuevo pacto viene y por gracia mediante la fe provee lo que el antiguo pacto no podía dar. Y de nuevo le repito, como puede ver, esa es la razón por la que la religión sacramental, sacerdotal, lo cual significa de sacerdote, como la religión católica romana o la ortodoxia griega o el protestantismo litúrgico, con todo el ponerse de pie, sentarse, encender las velas y postrarse a hacer esto, aquello, todo ese externalismo, todo ese ceremonialismo es una corrupción. Y como le dije la semana pasada, ni siquiera es bíblico para comenzar. Por lo menos los judaizantes tenían un pacto que tenía algo de gloria, aunque era una gloria que se desvanecía. El evangélico, o debo decir más bien, el tipo de ceremonialismo inventado por el cristiano, ni siquiera tiene un precedente bíblico, nunca lo tuvo, no tuvo ninguna gloria. Entonces es un enfoque no glorioso. Manténgase alejado de eso. Lo único que necesita es gracia y fe en Cristo, la simplicidad de Cristo y una relación personal hecha posible por el poder del Espíritu Santo operando en el corazón. Ahora el apóstol presenta un tercer punto. Muy bien. Únicamente vamos a entrar a este tercer punto y terminaremos para esta mañana. La superioridad del nuevo pacto está basada sobre el hecho de que da vida y produce justicia. En tercer lugar, es permanente. Observe al final del versículo 7. El nuevo pacto es permanente. Notará que este es un punto fascinante que presenta. Al final del versículo 7, él dice, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Y después él incluye esto. A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El punto es que la gloria que estaba en el rostro de Moisés era temporal. Después de ese encuentro y esa experiencia se acabó. Se desvaneció. De hecho, se desvaneció inclusive mientras que él estaba ahí hablándole a la gente. Y cuando él se colocaba el velo sobre su rostro, se desvanecía.
Era una gloria que se desvanecía. Mismo verbo que es usado en 1 Corintios 2:6, traducido, está pasando. La gloria de la ley de esta manera es ilustrada por eso en la mente de Pablo. Él ve una analogía en la gloria de la ley. Él ve un propósito de Dios en esa historia maravillosa para mostrarnos que aunque tenía una gloria, fue una gloria pasajera, fue una gloria que se desvanecía. La ley no fue una respuesta permanente. La ley no fue una solución final. La ley nunca tuvo la intención de ser la última palabra para el problema de los pecadores. La ley nunca pudo salvar, no podía ser la última palabra. Me acuerdo en una ocasión cuando estuve en Israel, hace muchos años atrás, me quedé en un hotel al lado de una sinagoga. Mi habitación estaba tan cerca de esta sinagoga que podía tocar con mi brazo esta sinagoga, y fue el día de reposo y estaban teniendo esta adoración y lo oí hora tras hora tras hora, y claro, reconociendo que estas personas están encerradas en el antiguo pacto, no permiten el nuevo pacto, no lo toleran, y si usted se los presenta, se vuelven violentos y se turban en su rechazo. Y si usted les quiere decir, pero la ley nunca fue la última palabra para resolver el dilema de los pecadores, no puede salvar, nunca fue la revelación final completa del propósito redentor de Dios y el medio por el cual la justicia podía ser provista, solo señalaba algo mayor. No era adecuada, no era permanente, podía prescribir lo que los hombres debían hacer, pero no podía capacitarlos a hacerlo. El antiguo pacto podía proveer una base de condenación, pero no de salvación, una base de condenación, pero no de justificación, una base de culpabilidad, pero no de pureza. Algo tenía que ser añadido. Dice usted, bueno, ¿acaso los judíos sabían que venían? Se les dijo, claro, Jeremías lo hizo tan claro como puede ser dicho, Jeremías 31:31. Él dice, he aquí, días están por venir, declara Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que quebrantaron, no como ese. Este es un pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Colocaré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré, y seré su Dios, y serán mi pueblo, y perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. Ellos deberían haber sabido que el antiguo pacto no era el último. El contraste es entre lo que es temporal y pasajero y lo que es duradero y eterno. Lo que Moisés representó era glorioso, pero pasajero. El día iba a llegar cuando ese esplendor se desvanecería. El nuevo pacto, no obstante, viene con una garantía de eternalidad. El nuevo pacto no se desvanece. Observe lo que el texto dice en el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Quiere oír una buena noticia? Hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto, y no estamos esperando un nuevo pacto. Este es el fin, este es permanente. El nuevo pacto es la última palabra, la salvación por la gracia mediante la fe. El ministerio de muerte y condenación tuvo una gloria, fue diseñado por Dios, fue santo, justo y bueno, estableció el estándar de justicia, y para los creyentes, para aquellos perdonados por Dios y salvados, fue un camino de bendición. Pero el Nuevo Testamento tiene una gloria mayor, el Nuevo Pacto tiene una gloria mayor, y sin el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto simplemente habría llevado a la raza humana entera al infierno. El ministerio de los profetas del Antiguo Testamento, y no tenemos tiempo para entrar en esto, el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento fue llamar al pueblo a arrepentirse, una y otra vez, hasta Juan el Bautista: arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Ese fue el punto entero. Son traídos contra la ley revela su pecado. Usted es llamado a arrepentirse. Y como puede ver, lo que pasó es que la mayoría de los judíos sabían que no podían guardar la ley moral, y entonces inventaron una manera de ser salvos. O no podemos guardar la ley moral, pero lo que haremos, lo que guardaremos la ley ceremonial, y la ley ceremonial nos salvará. Entonces impusieron la ley ceremonial encima de la ley moral como el Salvador. Y eso es lo que significa que adoraban según la letra de la ley. Y eso era condenador. Pero tomemos un judío verdadero que realmente creía. ¿Qué hacía? Llegaba a Dios arrepentido, rogando por misericordia, rogando por gracia. Él veía la ley ceremonial como simbólica de la provisión de Dios para él en algún punto a lo largo del futuro. Él sabía que Dios proveería, él sabía que Dios mostraría gracia, y Dios era misericordioso porque ese es el tipo de Dios que era. Y él se arrojaba, dependía de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, y él era redimido en base a lo que Cristo haría a favor de él. Pero para la mayoría de los judíos, la mayoría de ellos, fuera de ese verdadero remanente, desobedecieron la ley,
no ofrecieron arrepentimiento genuino, no ejercieron fe salvadora en Dios, no dependieron de la gracia de Dios, sino en sus propias obras, guardando la religión ceremonial externa, y eso realmente fue un homicida. Y vinieron los profetas y constantemente los llamaron al arrepentimiento, y los llamaron al arrepentimiento, y los llamaron al arrepentimiento. Ese siempre ha sido el mensaje. Me sorprende cómo la gente puede decir en la actualidad que no tenemos que predicar arrepentimiento. Siempre ha sido el mensaje. Entonces, de hecho, lo que tuvo gloria en el antiguo pacto, en este caso, parece no tener gloria cuando es comparado con este pacto nuevo. Ahora, versículo 11, y cerraremos con esto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Moisés tuvo la gloria en su rostro y se desvanecía porque no venía desde adentro, era simplemente un reflejo. Mientras que él estaba en la presencia de Dios, estaba reflejando, pero se desvanecía. Pero aquello que permanece tiene una gloria permanente. El nuevo pacto permanece porque es la consumación del plan de Dios y es el más glorioso. Es la palabra final. El Evangelio es la palabra final. No hay otra palabra, eso es todo. Esto es todo. No es el Evangelio, no es el antiguo pacto, el nuevo pacto, más tradición, más Mary Baker, Eddie Patterson, Grover Fry, más el libro del Mormón, más. El ministerio del nuevo pacto es todo lo que se necesita. El Evangelio es todo lo que necesita claramente en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la que al final del libro de Apocalipsis dice, si añades algo a esto, se te añadirán las plagas que están escritas aquí. El ministerio del nuevo pacto continuará y nunca será reemplazado porque no hay nada más que hacer, no hay nada más que decir. Todo ha sido hecho en Cristo. Él ha logrado una vez y para siempre la redención de su pueblo. No hay una verdad más elevada, eso es todo. O obtendremos entendimiento nuevo de las riquezas del Evangelio conforme crecemos, pero nunca iremos más allá del Evangelio. Nunca iremos más allá del nuevo pacto. No hay nada más allá de esto. No estamos sentados esperando que el testamento número 3 caiga. Los falsos apóstoles y los falsos maestros en Corinto se jactaban de la antigüedad de sus enseñanzas y se jactaban de que tenían la ventaja de la ceremonia mosaica. Y Pablo destruye su fachada de templo brillante y prueba que no es nada más que un calabozo disfrazado. Y el ministro o el predicador o el nuevo pacto trae el mensaje correcto, un mensaje de esperanza y un mensaje de justicia, no un mensaje de condenación. No necesitamos algún tipo de religión mística, no necesitamos algún tipo de ceremonias exóticas que comunican realidad espiritual. Tenemos la realidad en Cristo en el poder del Espíritu Santo. Pablo clama porque los hombres no lleven el mensaje de piedras, sino el mensaje de la cruz. No el mensaje del Sinaí, sino el mensaje del Calvario. Él está advirtiéndole a los corintios que se deshagan de los ceremonialistas judíos, aquellos que están predicando religión esotérica, los maestros que están predicando Sinaí, ley externa y símbolos, la raíz seca de la religiosidad. A.T. Robertson tiene un comentario interesante en esta sección. Él dice, el amor de lo externo mató la vida interna y crucificó a Jesús de Nazaret por su énfasis en la vida espiritual y la reprensión del mero ceremonialismo de los escribas y fariseos. Esteban siguió los pasos de Jesús cuando él reprendió a los fariseos por su perversión de la religión real y buscó dar la interpretación espiritual del reino de Dios como fue expuesta por Jesús. Pablo se volvió de ser un fariseo perseguidor a un intérprete espiritual de Jesús y tomó el lugar de Esteban, en cuya muerte él se había regocijado. Jesús y Esteban pelearon contra el fariseísmo oficial en el judaísmo actual. Pablo enfrentó la batalla con el fariseísmo dentro del rebaño cristiano que estaba buscando colocar las cadenas de su judaísmo pervertido sobre el cristianismo de Jesús. La esperanza de rescate, escribe él, para el alma del hombre estaba en juego. El alma de Pablo fue agitada hasta sus profundidades y él enfrentó el problema con toda la fuerza de su naturaleza. Él está en el meollo de la batalla con estos cristianos judaizantes que están intentando destruir el cristianismo espiritual. Cuando él traza aquí el contraste entre el judaísmo y el cristianismo, la batalla entre la esclavitud del legalismo y el cristianismo espiritual nunca ha cesado. Pablo estableció su estándar en 2 Corintios, Gálatas y Romanos. Martín Lutero lo retomó cientos de años después y el peligro siempre es real. Fin de la cita. La superioridad del nuevo pacto, entonces, da vida, produce justicia, es permanente. Más por venir la próxima vez. Oremos. Padre, te damos gracias otra vez por tu verdad que es tan clara y tan potente. Nos habla de manera tan poderosa a nuestros corazones. Padre, simplemente pedimos que tú alcances toda vida aquí con tu Espíritu y traigas vida, produzcas justicia. Salva, Señor. Salva pecadores. Produce arrepentimiento, genera contrición. Que toda persona aquí que no conoce verdaderamente al Salvador venga con un corazón dispuesto, penitente,
buscando perdón por gracia mediante la provisión de Cristo en la cruz. Te damos gracias porque Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados, para que tú pudieras extender gracia a nosotros que creen. Concede fe, concede gracia, concede salvación. Padre, oramos por todo corazón necesitado. Y, oh Dios, cuánto te agradecemos porque no necesitamos estar atrapados en la esclavitud del legalismo, sino que podemos disfrutar de la libertad de la fe, la bendición de la gracia, mediante Cristo. Amén.